En este video conoceremos la herramienta inteligente de alta calidad y de gran eficiencia que no debe faltar en tu taller de electrónica, tu laboratorio. Que es 340, que es lo que suelo utilizar yo normalmente. Vamos a ver. Tenemos nuestra soldadura ahí. Miren, rapidísimo. Capaz Ahí de sube, subir y bajar la temperatura rápidamente con un control electrónico. Muy rápido. Sube y baja la temperatura desde 100 grados centígrados hasta 450 grados centígrados. Acá está en 295, por ejemplo, miren. Impresionante. Y no solamente ello, les decía que hay 3 temperaturas preseteadas. Si yo presiono el OK, voy a la temperatura 2, que es de 330 grados centígrados, y ya la tomó. Miren la rapidez. Y si yo presiono OK nuevamente, voy a la temperatura preseteada 3, ahí están viendo, que es de 360 grados centígrados, ahí está. Si vuelvo a presionar el regreso a la temperatura 1 preseteada, que es 300 grados centígrados. Ideal para ser usado como soldador en tu taller de electrónica para tus proyectos, así como en tus reparaciones. Su control electrónico del calor te permite trabajar eficientemente con altas temperaturas. Y vamos a llevarlo a 360, ¿no? Ahí, a 360. Vamos a ver si ahí funciona. Vamos a estañar un poco la punta. Y ahora miren. ¿No? A 360 grados centígrados. Vamos a ver soldapool. Ahí está. Acá. Perfecto. Está entrando ya a la temperatura que le hemos indicado. Esto allá no reduce más, hasta 120. Y miren el tiempo, 28 y algo, ¿no? Este tiempo va reduciendo. Entonces ahora si yo quiero utilizarlo, lo levanto y automáticamente, miren, automáticamente comienza a subir a la temperatura preseteada de 320. Pero muy rápido el equipo. Suena y ahí estoy listo para poder utilizarlo. Si deseas conocer más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Aquí estamos con nuestra estrella, este soldador eléctrico inteligente, cortesía de la empresa FNIRSI, el modelo HS02A. Otra de las herramientas altamente indispensables que nunca debe faltar en tu taller de electrónica es esta herramienta. Una herramienta inteligente, una herramienta de última generación. Es un soldador que puede llegar a calentar a una alta velocidad, y no solamente ello, tiene una infinidad de características que paso a describir en estos momentos. Tiene un control de temperatura, cuenta con una pantalla en full color HD IPS de 0.69 pulgadas, un rápido calentamiento, lo que les hablaba, que lo vamos a ver. Su pantalla, ojo con el detalle, su pantalla es a color y es muy bonita, lo vamos a ver luego. Puede adaptar el voltaje de entrada en función al cargador que estamos usando. Tiene un sistema de sleep por inducción y finalmente una protección electroestática, ¿no? Acá vamos a ver algunas características importantes: el tamaño, la potencia. Utiliza un adaptador de energía de hasta 100 watts, que es este de acá. Aquí les voy a mostrar. Este es el adaptador de energía de hasta 100 watts. Viene para Europa, y si quieren utilizarlo para Norteamérica o Latinoamérica, como por el caso de Perú, por ejemplo, presionan este botón, retiran, y desde aquí pueden levantar las clavijas para ser usada. Este es un adaptador de hasta 100 watts, es un adaptador inteligente. Acá pueden observar el voltaje de salida: 5 voltios 3 amperios, 9 voltios 3 amperios, 12 voltios 3 amperios, 15 voltios 3 amperios, 20 voltios 5 amperios. Incluso es un cargador de carga rápida. Hemos utilizado este adaptador para los celulares, para carga rápida de celulares, y no solamente ello, también lo vamos a utilizar obviamente para este soldador inteligente eléctrico, ¿no? Utiliza el protocolo PD de 3.0 100 watts, PPS
desde 3.3 hasta 20 voltios, 5 amperios, 100 watts de potencia. Ojo con el detalle. Y no solamente ello, viene también con un cable para poder conectar, como vamos a ver luego, un cable con conectores tipo USB para conectar este adaptador de corriente al equipo. Y dentro de las características, como les hablaba, la potencia es 100 watts, el power supply, el conector es tipo C, USB tipo C, la pantalla es una pantalla IPS en alta definición de 0.96 pulgadas, lo vamos a ver luego. El rango de temperaturas que puede manejar es de 100 a 450 grados centígrados o de 180 hasta 842 grados Fahrenheit. El voltaje de trabajo, como lo hemos visto en el adaptador, es de 9 voltios hasta 20 voltios. Es decir, yo puedo conectar no solamente este tipo de adaptador con su cable USB, sino también puedo utilizar cualquier adaptador de energía regulado desde 9 hasta 20 voltios. Y el tipo de carga utiliza el protocolo PD y Quick Charge o QC. Este es el modelo HS02A. Vamos a abrirlo para que ustedes lo vean rápidamente. ¿Ah? Quiero mostrarles la caja. Viene con una funda de protección muy interesante, de buena calidad. Este es un producto de calidad, ojo con el detalle. Esta marca ustedes ya saben que no es cualquier cosa. Y ahí pueden ver, miren, la calidad del producto, su pequeño certificado de garantía que ha sido probado. Tenemos en la parte superior una de las puntas para este soldador inteligente HS02A, el tipo B. Ese es el tipo B, ahí les estoy mostrando, que es la convencional, ¿no? Ese viene por defecto, pero no solamente ello. Obviamente yo solicité el juego completo de puntas. Acá pueden ver, todas son para el HSC2A. Este, por ejemplo, es el tipo C2. Ahí están viendo el tipo de punta. Vamos a ponerlo por acá. Este es el KU. Miren, ahí lo están viendo. Este de acá es el JS, ¿no? El tipo gancho. Son 6 puntas, 5 adicionales y el tipo B. Acá tenemos el tipo I, ¿no? Para dispositivos para dispositivos SMD. Y finalmente tenemos el tipo K, que es mucho más ancho, que probablemente lo utilicemos en las prácticas. Ok, no solamente ello, viene con su adaptador también de energía. Si que utilizan una fuente de entrada convencional, como les decía, de 9 a 20 voltios, lo pueden conectar acá. E incluso un cargador de una laptop HP o de otras marcas puede trabajar, porque los adaptadores son 19.2 voltios. Este dispositivo trabaja hasta 20 voltios. El puerto de carga USB tipo C, vamos a ponerle esto por acá. Bueno, tiene su protector de la punta para sujetar la punta, ahí pueden ver, ¿no? Y limpiarlo. Esto lo trae casi todo el mundo. Acá está su pequeño manual, está en chino primero, y acá está en inglés. Te explica cómo poner la punta e incluso te manda con códigos QR para poder descargar el manual y un video de demostración. Y acá está nuestra estrella. Vamos a retirar la bolsita que me gustó. La verdad que la bolsita es muy buena. Acá está nuestra estrella. Este soldador eléctrico inteligente de la marca FNIRSI, el modelo HS02A. Les decía que es una versión mejorada. Vamos a ver algunas características rápidas. Es metálico, tallado vía un CNC. Este es el modelo HS02A. El HS02B es plomo oscuro y este es un color tipo plata. Miren, la calidad es muy buena. Esta es una funda protectora, miren. Esta es una funda protectora. Acá tiene una goma antideslizable para que podamos sujetarlo y poder hacer el soldado de las puntas. Los botones son de muy alta calidad. Y ahí lo vamos a ver. Solamente tiene 3 botones: el botón OK y para subir y bajar la temperatura o ingresar los parámetros de configuración.
La pantalla es de 0.96 pulgadas en alta definición a color. El puerto de carga USB tipo C que les hablaba. Este dispositivo lo podemos conectar y alimentar no solamente con el adaptador, sino con una batería externa para hacerlo más transportable, ¿no? Desde 9 hasta 20 voltios, carga rápida. Vamos a retirar la punta de su estuche. Esta es la punta tipo B. Vamos a ponerlo acá. Y es muy sencillo, ¿no?, conectarlo. Simplemente presionan y listo, ¿no? Este es su adaptador para proteger la punta del calor. Incluso lo podemos parar, ¿no? La verdad que es muy, pero muy interesante. El equipo es bastante bonito, antideslizable. Y vamos a hacer una prueba de configuración con su adaptador de 100 watts y su cable. Los cables, las puntas del USB vienen con estos protectores, ¿no? Este cable es bien maleable y miren la calidad del cable. Acá nomás se dan cuenta de la calidad del producto, no es cualquier cosa. Este adaptador de corriente y su cable es de muy buena calidad ahí, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es conectar, ¿no? Vamos a poner esto por acá y vamos a conectar el otro extremo, ¿no? El otro extremo lo vamos a conectar a uno de los puertos. Tiene dos puertos tipo C y uno normal. Vamos a ponerlo al superior y vamos a conectarlo a la alimentación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí lo conecté. Sale la pantalla de inicio de la marca FNIRSI y miren, ok, aparece ok. Vamos a describir rápidamente. Si yo le doy ok, automáticamente va a comenzar a calentar, miren, y ahí empieza a calentar. Tiene 3 temperaturas preseteadas. Acá dice 1, 2 y 3. Comienza a humear porque recién está calentando la punta por primera vez. Ya llegó a la temperatura seteada de fábrica de 300 grados centígrados. Yo puedo subir y bajar la temperatura. Voy a subirla y acá está preseteado de 5 en 5 grados centígrados. Miren, yo presiono la tecla hacia arriba, o mejor dicho hacia la derecha, miren, y va subiendo de 5 en 5. Cada vez que llega a la temperatura suena un bip. Ahí llegó. Por ejemplo, yo le doy 2, que vaya hasta el 20, o le doy 4, está subiendo, ahí sube, o le puedo bajar, ¿no? Muy, pero muy rápido, sube y baja la temperatura desde 100 grados centígrados hasta 450 grados centígrados. Acá está en 295, por ejemplo, miren, impresionante. Y no solamente ello, les decía que hay 3 temperaturas preseteadas. Si yo presiono el OK, voy a la temperatura 2, que es de 330 grados centígrados, y ya la tomó. Miren la rapidez. Y si yo presiono OK nuevamente, voy a la temperatura preseteada 3, ahí están viendo, que es de 360 grados centígrados, ahí está. Si voy a presionar el regreso a la temperatura 1 preseteada, que es 300 grados centígrados. Ahora, obviamente yo podría, si yo toco la parte metálica me va a quemar. Acá no pasa nada, ¿no? No pasa nada acá. Acá tampoco, y aquí esta goma antideslizable que me va a permitir trabajar sin ningún problema. No solamente ello, ¿no? Acá lo puedo utilizar su parante, y si yo deseo no quemarme, yo podría incluso su protección ahí y dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque no me va a quemar, ahí se está protegiendo. Vamos a liberar la funda protectora, ¿no? Ahí estamos a 300 grados centígrados. Tenemos 3 temperaturas preseteadas, podemos subir y bajar. Miren la pantalla, temperatura preseteada a 300. Si yo doy OK, voy a la otra temperatura 330 y se ilumina la 2. Y el voltaje de entrada es de 20 voltios, ¿no? Ahí están viendo, el voltaje de entrada es de 20 voltios del adaptador. Les decía que es de 9 hasta 20 voltios. Y ahora, ¿cómo lo dejo en stand-by? Simplemente presiono el botón OK. Me mantengo presionado unos segundos y regreso a OK. En OK yo lo puedo dejar ahí en stand-by, ¿no? Y dejarlo ahí. Y si quiero utilizarlo nuevamente, presiono el OK y la temperatura va a comenzar a subir nuevamente, porque comenzó a descender cuando le di OK, ¿no? Ya pasó a la temperatura de trabajo normal, ¿no?
Ahí están viendo. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es voy a entrar al menú de configuración. Si yo mantengo presionado el OK aquí, regreso a la pantalla de OK, y si yo mantengo presionado el botón OK nuevamente por unos segundos, entro a la pantalla de configuración. Aquí estamos en la pantalla de configuración, me puedo mover con estas teclas, ¿no? Están viendo. Tenemos la opción de Sleep Set para setear el tiempo de sleep, le doy OK, y de aquí tengo el Sleep Time, que es el tiempo después del cual, si no utilizo el equipo, va a pasar al modo de sleep. En este caso 29 minutos es mucho, lo voy a bajar a 10 minutos, ¿no? Ok, voy a bajar los 10 minutos, ahí están viendo. O sea, después de 10 minutos de inactividad, vamos a ponerlo en 15, ¿no? Mejor. Después de 15 minutos de inactividad, ahí estén OK, ahí. 15 minutos, regreso a la pantalla anterior. El tiempo de standby, este es el tiempo después del cual, una vez que entra al modo de sleep, después de 30 minutos regresa, ojo con el detalle, y finalmente la temperatura, en qué temperatura se va a mantener cuando está en modo de sleep. Es decir, una vez que desciende la temperatura, él va a bajar hasta 100 grados centígrados. Yo lo puedo cambiar acá, no puedo bajar menos, yo le puedo dejar que baje a en 110. Vamos a dejarlo en 120, ¿no? Presiono y ahí, ¿qué otra opción tengo? No tengo más opciones. Regreso para salir de la pantalla, mantengo presionado y después, si yo lo tengo ahí, después de 15 minutos de inactividad va a pasar al modo de lead. Voy a hacer una pequeña prueba, voy a ponerlo en un minuto para que ustedes vean y vean cómo pasa al modo de lead, ¿no? Voy a ponerle un minuto y después de un minuto va a pasar al modo de lead. Ahí está, un minuto, ¿no? Lo mantengo presionado, ahí está, un minuto. El tiempo de standby es 30 minutos y va a pasar de la temperatura a 120 grados centígrados. Ojo con el detalle, mantengo presionado, regreso al menú anterior, mantengo presionado, regreso al menú anterior. Ahí está en OK, le doy OK y luego vamos a esperar a que llegue a 330, ¿no? Ahí está subiendo a 330. Y ahora lo que voy a hacer es lo voy a dejar en standby. Le hemos seteado que después de 2 minutos de inactividad reduzca la temperatura hasta 120 grados centígrados. ¿Están viendo? Ya comienza a reducir, miren. Ahí ya está bajando la temperatura, debe bajarlo hasta 120 grados centígrados. Está en modo sleep, ¿no? Con la Z. Vamos a ver, debe bajarlo hasta 120 grados centígrados. De esa manera preservamos la vida útil de la punta y el cargador no se malogra al no ser usado en momentos que realmente no requiere, ¿no? Comienza a descender lentamente, está enfriando, tiene su sistema de enfriamiento interno. Está entrando ya a la temperatura que le hemos indicado. Esto allá no reduce más hasta 120. Y miren el tiempo, 28 y algo, ¿no? Este tiempo va reduciendo. Después de ese momento va a ir al modo standby, que es el apagado completo, ¿no? Entonces ahora si yo quiero utilizarlo, lo levanto y automáticamente, miren, automáticamente comienza a subir a la temperatura preseteada de 320. Muy pero muy rápido el equipo. Suena y ahí estoy listo para poder utilizarlo. La verdad que interesante. Vamos a regresar al menú nuevamente para que seguir viendo las otras opciones de configuración. El Sleep Set ya lo hemos visto. Ahora vamos al Handle Set para poder manejar. Acá tenemos la temperatura preseteada de los 3 que hemos visto de fábrica. Vamos a entrar acá y aquí yo puedo cambiar la temperatura. La primera es 300, la segunda es 330 y la temperatura 3 es 360, ¿no? Yo por ejemplo aquí la temperatura 1 300, la temperatura voy a darle a 340, yo suelo utilizar 340 y finalmente la temperatura 360 está bien, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Si yo salgo aquí
está en 320, si doy OK, 360, y quiero ver la que he puesto, que es la segunda, ¿no? Vamos a ver, la primera 300 y la segunda debe pasar ahora a 340. Ahí está la temperatura que acabo de presetear como de fábrica, ¿no? O sea, preseteo. Vamos a regresar. Regreso. Estamos acá abajo en Handle Set. Puedo validar el voltaje. 20 voltios, que es el que está ingresando. Si utilizo un cargador es mejor setear acá el voltaje que yo estoy usando. En este caso lo vamos a dejar ahí en 20 voltios. Luego tenemos la potencia, ¿no? Dependiendo del cargador, en este caso es 65%. Vamos a ver, de potencia está usando el 65% de la potencia. Vamos a dejarlo ahí, 100 watts, por la cantidad de voltios que ingresa en función a la temperatura y los pasos, cada qué tiempo puede subir. Acá está seteado a 5, yo le puedo decir que no sea en 5 sino cada 2, miren, ahí, regreso, 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 y cada vez que yo presione la tecla, ahí estoy entrando, voy a subirlo de 2 en 2, está en 340, ¿no? O sea, está subiendo a 340, y ahora ya no va a ir de 5 en 5 sino de 2 en 2. Ahí está, 6, 48, 50, de 2 en 2. De verdad que me gusta más de 5 en 5. Vamos a regresarlo, solamente era para probar. Handle Set, acá, bajamos, bajamos, bajamos. Cada 2 grados centígrados le voy a decir que no, que sea cada 5. Vamos a dejarlo como estaba, 5. Ahí, ¿qué más hay? La temperatura de calibración es para calibrarlo, no es necesario calibrarlo porque el equipo es nuevo. Regreso. Y el System Set, el idioma, ¿qué idioma? Tiene 2 idiomas, el chino y el inglés. Ahí está en chino. Tiene 2 idiomas, el chino y el inglés. Voy a dejarlo en inglés. El modo handle para diestros, y si tú eres zurdo, la pantalla va a cambiar. Lo voy a dejar en modo right. Yo podría cambiar al modo left acá, ¿no? Y ahí ya cambió hacia la izquierda, ¿no? Para las personas que son zurdas, ¿no? La pantalla se invierte. Ojalá nuevamente donde estaba, right, ok, acá. ¿Qué más? La unidad de temperatura, si quiero que sea grados centígrados o grados Fahrenheit. El volumen quiero apagarlo, está en on o off, dejarlo en on. El brillo máximo de la pantalla es hasta 10, lo vamos a dejar ahí. El firmware update es si yo quiero actualizar, le puedo dar OK y le doy OK acá y actualizo, pero como en este momento no lo voy a hacer, tengo que buscar si existe una actualización. Lo conecto el cable al puerto USB del computador, descargo la actualización y automáticamente él va a comenzar a hacer el firmware. Voy a retroceder el upgrade del firmware y finalmente el about acerca de la marca Fenirsi, el modelo HS02A, y la versión actualmente de firmware es versión 1.6. Voy a buscar en la página del fabricante de Fenirsi si existe una versión actualizada. Vale, OK. ¿Y qué más hay? Nada, el reseteo de fábrica, yo puedo resetearlo a los valores por defecto. Voy a decirle que no, back. ¿Y qué más hay? Y no hay nada más. Regreso, regreso, y ahí OK, ¿no? En 350 voy a dejarlo en la temperatura de 300, y o como les decía, si yo no lo quiero usar, simplemente pongo su protector y lo dejo ahí, así de simple. Ok, después de haber visto esto, ahora vayamos a las pruebas técnicas importantes para ver que también se comporta a una temperatura baja y a una temperatura alta. Pues bien, nuevamente con ustedes vamos a hacer algunas pequeñas pruebas. Primero vamos a desoldar algo. Voy a retirar esto, ¿no? La protección, le doy OK, ¿no? Aquí, OK. Estoy en 300 grados centígrados. Voy a ir a la segunda, que es 340, que es lo que suelo utilizar yo normalmente. Vamos a ver. Tenemos nuestra soldadura ahí. Miren, rapidísimo, ¿no? Rapidísimo se
derrite. Vamos a retirar estos componentes. Acá. Acá, ¿no? Este diodo, por ejemplo. Este es un buzzer activo. Lo utilicé hace poco en uno de mis proyectos. Quedó bastante bien. Este otro también lo utilicé en uno de mis últimos videos. Se hizo viral ese video. Ahí está. Estoy limpiando. Y acá también. ¿No? La temperatura ideal, esta de 340, está bastante bien. Este es un transistor, el D882. Estoy limpiando las puntas. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar eso por acá en 340. Es más, lo voy a mantener apagado. Ahí, stand-by. Dejarlo ahí. Y ahora lo que vamos a hacer, como les decía, es vamos a hacer unos soldados primero. Un soldado pequeño. Esta resistencia. Ahí. Y este otro diodo 1N4148 es un diodo pequeño. Ahí. Y luego este porta circuito integrados. Voy a sujetarlo primero. Usar cinta Macintosh. O sujetarlo. Ahí. Ahí. Suficiente, ¿no? Bueno, esta es la manera como yo lo hago. Ustedes pueden ver su manera, su comodidad. Eso ya depende de cada uno. Ahí. Y para soldar, yo adquirí hace poco nomás esta herramienta. Muy pero muy interesante. Ojo con el detalle. Es una herramienta muy pero muy interesante. Y yo desde aquí yo ya podría soldar sin ningún problema. Vamos a levantar esto. Y lo que hago es lo ubico. Lo pongo acá también, ahí. Y luego presiono. Acá. Sujeto con él. Ahí. Y desde aquí yo podría moverme, ¿no? Incluso para poder hacer el soldado sin ningún problema. Esta es una herramienta interesante, no es muy cara. Ojo con el detalle. Ok, entonces le damos OK. 340 más que suficiente. Y si tienen una lupa lo pueden soldar también con lupa. Vamos a hacer un pequeño zoom para que logren ver. Ahí. Hacerlo más en el centro. Ahí. Ok, está bien. A ver. Ahí. Entonces vamos a empezar a soldar primero la resistencia. Perfecto. Perfecto. El diodo. Me gusta. Me está gustando esta herramienta. Miren. Y finalmente voy a empezar a soldar el circuito integrado. Bueno, a decir verdad, el porta circuito integrado. Miren la facilidad, ¿eh? Ojo con el detalle. Vamos a verlo. Estoy sin lentes, estoy con mis lentes normales, pero no estoy usando mis lentes con lupa, así que igual es bastante buena la calidad. Vamos a hacerlo acá mejor. Ahí. Acá. Acá. Y acá. Ahí nada más, una hilera, ¿no? Así de simple, ¿no? Facilidad de poder utilizar con este mango de goma antideslizable. Y vamos a darle OK ahí para ponerlo en stand-by. Quiero mostrarles que también quedó esto. Vamos a abrir la toma ahí. Retiro esto. Vamos a ver que también quedó. Y ahí están viendo. Quedó bastante bien. Vamos a cortar los pines excedentes, ¿no?
Y ahí están viendo que quedó bastante bien. Y por la parte posterior también. Obviamente hay que limpiar acá con alcohol isopropílico, pero miren la calidad de el soldado que he realizado con esta herramienta inteligente, este soldador inteligente FNIRSI. La verdad que me gustó. Me gusta el mango, es bastante fácil de manipular. Si no tienen esta herramienta, igual ustedes, vamos a poner esto, la pasta, vamos a prenderlo a 340. Si no tienen esto, también podrían usar así nada más, ahí está. Y podrían soldar ahí también, pero es más fácil, como les decía, para mí es más fácil soldarlo con ese sujetador. Acá también lo pueden hacer de esta manera, ¿no? Pongo, caliento, derrito, saco. Pongo, caliento, derrito, retiro. ¿Ahí está? Ahí están viendo. Perfecto. Obviamente protegerme para no quemarme. Ahí. Y lo puedo dejar ahí. Quedó bastante bien. Ahora vayamos a la segunda prueba entonces. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte final, la última prueba. Esta es una placa de un televisor. Este es el flyback, ¿no? Ustedes muchos ya conocen lo que es un flyback. Y el flyback tiene líneas de conexión muy pero muy grandes, que con temperaturas normales de 300, 330 es poco difícil. Vamos a ver, a comprobar esto. Le doy OK. Está ahorita en 300, ¿no? Ahí están viendo, 300 grados centígrados, está calentando, ya llegó. Vamos a limpiar la punta. Vamos a tratar de soldar. Miren, ni siquiera calienta la soldadura, ¿eh? Con 300. Vamos a llevarla a la el segundo preseteo, a 340. Tampoco, miren, tampoco. Y vamos a llevarlo a 360, ¿no? Ahí, a 360. Vamos a ver si ahí funciona. Vamos a estañar un poco la punta. Y ahora miren, ¿no? A 360 grados centígrados. Vamos a ver el soldapool. Ahí está, acá. Uno más. Vamos a darle la última. Perfecto, ahí están viendo. Vamos a darle a este que es más grueso. Este es el más grueso de todos. Ahí. Perfecto, están viendo. Y ahí podemos ir a retirarlo, ¿no? Están viendo que se puede retirar. Incluso también lo puedo soldar, ¿no? Vamos a soldarlo ahí. Ahí están viendo. Esta otra de acá, que es una pista gruesa. Miren. La importancia de manejar temperaturas que se pueden programar, miren. Perfecto. Perfecto. Definitivamente me quedo con este cautín inteligente, este soldador inteligente de la marca FNIRSI. Apagarlo. Perfecto. Ahora sí vayamos a las recomendaciones y conclusiones. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte de las conclusiones y recomendaciones. Un producto interesante, un soldador eléctrico de calidad, como siempre, la marca FNIRSI nos trae productos de calidad. El mango es fácil de manipular, tiene un mango antideslizable. Los botones son de calidad también, no lo podemos negar. Son solamente 3 botones. Pantalla de 0.96 pulgadas. Un juego de puntas dependiendo de cómo lo adquieran.
fácil de manipular. En este caso vino el modelo B, estoy poniendo ahorita el modelo K. Esta va a ser mi nueva herramienta para mis proyectos de electrónica. Carcasa metálica de protección. Incluso, como les decía, se puede parar sin ningún problema. La temperatura de trabajo desde 100 hasta 450 grados centígrados. Un producto bello, interesante. Sujetador y limpiador de punta para el cautín. Un cable USB tipo C en ambos extremos, bastante maleable y de calidad. Estamos hablando no de un cable cualquiera. Un adaptador de energía de 100 watts, un cargador y un adaptador de carga rápida para poder alimentar este equipo desde 9 hasta 20 voltios. Muy pero muy interesante. Y finalmente su bolsa de traslado de muy buena calidad para poderlo mover y desplazar en cualquier lado. La verdad que es un producto interesante, un producto de calidad. Si realmente les interesa, les voy a dejar aquí en la descripción de este video el enlace directo para que lo puedan adquirir sin ningún inconveniente. No solamente ellos, también pueden ingresar al enlace para que puedan validar sus características técnicas más importantes de esta herramienta que tampoco debe faltar en tu taller de electrónica. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a mis videos. Dale like a mis videos, es completamente gratis, no te cuesta. Apóyame y podemos hacer que tanto usted la audiencia como este servidor podamos crecer juntos. Asimismo me puedes seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. También me puedes seguir en la red TikTok. Estamos haciendo videos muy interesantes en TikTok. Me puedes seguir ahí también. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que puedan seguir sin ningún problema. Puedes apoyarme regalándome un super de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos que suelo utilizar aquí en mis proyectos de electrónica. Y así mismo les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna de cada uno de mis proyectos y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas PCB de mis proyectos que suelo utilizar donde tú desees. Y finalmente no te olvides también de suscribirte a mi canal y si ya me sigues no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.